El tema que vamos a continuar en esta mañana es el tema de la santidad. Y bueno, vamos a comenzar donde nos estamos establecidos, porque ya sabemos que hay dos fases o dos aspectos de lo que es la santidad, que es la instantánea y la progresiva. Y estamos ahora mismo en lo que es la santidad progresiva, hablando de ese progreso que se supone que cada creyente tenga hacia un estado mejor, que sea un desarrollo continuo y un desarrollo gradual. Así que estamos en lo que es la santidad progresiva, y habíamos abarcado que en esta santidad progresiva, en este aspecto o en esta fase, pueden haber cosas que contaminan al creyente, y ese desarrollo que se supone que sea continuo puede estorbarse o puede detenerse porque la persona ha permitido contaminarse. Entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar de una manera distinta con cada uno para llevarlos a salir de eso, para que puedan continuar con ese desarrollo. Pero la parte primordial es que la persona tiene que poner de su parte, porque nosotros somos los que permitimos que nuestras vidas o nuestros corazones se contaminen en esta segunda fase. Es responsabilidad de cada creyente mantener esa pureza, mantener esa limpieza que se nos ha sido dada, porque de otra manera entonces permitimos contaminación. Y estamos establecidos en lo que dice en 2 Corintios capítulo 7 versículo 1, donde Pablo está exhortando a la iglesia que se limpien de toda contaminación de carne y de espíritu. Y habíamos abarcado qué cosas pueden contaminar al creyente, que están en Marcos capítulo 7 versículos del 14 al 23, en Romanos capítulo 1 versículos del 29 al 30, también en Santiago capítulo 3 habla de qué cosas contaminan al creyente, en Gálatas capítulo 5 versículos del 19 al 21 habla de las obras de la carne que pueden contaminar al creyente, y también en Santiago capítulo 4 habla de que la amistad con el mundo puede contaminar al creyente también. Así que son varios textos donde hablan de esas cosas, diferentes y diversas cosas que pueden contaminar al creyente. Pero nosotros ahora estamos en lo que dice, nos habíamos detenido en esa parte para hablar de qué cosas pueden contaminar al creyente, y ahora hemos continuado, estamos en la parte donde dice limpiémonos de toda perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que, ¿qué es el temor de Dios? Conforme a lo que hemos abarcado o lo que hemos estudiado, hermano Misal, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios no es, como ya hemos dicho, que no es algo que hay que tener, o sea, que es cuando a veces uno tiene miedo de algo, pero Dios no es así, sino que el temor de Dios pues, es de obediencia a su palabra, o sea, lo que cuando uno viene arrepentido, uno tiene un temor de Dios, un respeto, o sea, un cambio, o sea, uno que, o sea, pues, hacer lo que su palabra dice, o sea, no vivir como antes. ¿Y qué es el temor de Dios, hermana Tachira? Todavía yo estoy meditando porque pienso que también me quedé meditando en lo que habías dicho, creo que fue la semana pasada, que temor es cuando tú respetas a alguien, pero cuando como un padre, como un padre, yo lo respeto. Para mí también temor es miedo, no miedo es otro tipo de miedo que estamos acostumbrados, es lo que quiero decir. El miedo en el sentido de que yo lo respeto, si yo le llevo la contraria y él me lleva trabajando, diciéndome y mostrándome las cosas bien, y por
le llevo la contraria, yo entiendo que como cuando un padre te dice, te dije que no y lo reprende, pues algo así. So que también yo incluyo el temor de Jehová, también incluyo miedo, pero no ese miedo de que ese otro concepto que estamos, no sé si me entienden, acostumbrados a percibir de miedo. Yo incluyo eso. Y lo que dijo el hermano también dice pues, pero te incluyo esa otra parte. Y hermano Giovanni, ¿qué es el temor de Dios? Abarcando, ¿verdad? Lo que hablaron los hermanos, pero ¿qué usted entiende que es el temor de Dios? Eso, y cuando le pongo a país, te dije que tuve que tener. Hay un factor de eso, el factor de tu padre, de temor de tu padre a tu hijo. Es un factor de temor distinto, pero bien hacia otro temor. Que es lo que uno es el factor de miedo que no vale, el factor de fe, todo eso. Así que abarcaron bastante sobre las áreas que es el temor de Dios. Y sí, es un temor reverencial. Y se puede decir que ahí es donde se coloca, ¿verdad?, ese temor del cual habla Giovanni Táchira, de ese temor de un padre hacia un hijo, que si el padre le dice no hagas algo y el hijo lo hace, sabe que va a acarrear unas consecuencias. Entonces, si el padre lo reprende, tiene como cierto temor. No temor de miedo porque le vaya a hacer algo malo, pero sí hay un temor reverencial de respeto. Pero lo que quiero abarcar es, en cuanto al temor de Dios, vamos a ver lo que dice en Proverbios capítulo 8, versículo 13. Proverbios capítulo 8, versículo 13. 8:13, sí. Voy a repartir varios textos. Le voy a dejar Proverbios 8:13 a nuestro hermano Misael. Proverbios capítulo 1, versículo 7 a nuestra hermana Táchira. Proverbios capítulo 14, del 26 al 27 a nuestra hermana Lian. Y yo leo el otro que falta. Así que Proverbios 8:13, Proverbios 1:7, Proverbios 14, del 26 al 27. El tuyo era Proverbios 1:7. Y aunque lo voy a leer yo, se lo voy a dar como quiera. Proverbios 15:33. Ese lo voy a leer yo, y el 22:4. Ese también lo voy a leer. El tuyo era el primero, 8:13. ¿Proverbios? Sí, Proverbios 8:13.
El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Amén. Así que hablando en cuanto a lo que es el temor de Dios, en general dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Aborrecer el mal, y también nombra algunas cosas que el Señor aborrece, lo cual nosotros también debemos aborrecer. Así que en este texto vamos a abarcarlo más profundamente porque tiene que ver con lo que estamos hablando, de lo que es aborrecer. Pero quiero que entendamos conforme a lo que dice la palabra, lo que es aborrecer, lo que es el temor de Dios. El temor de Dios es aborrecer el mal. Y si aborreces el mal, pues vas entonces camino hacia lo correcto, vas a camino a lo que Dios ama y por consecuencia buena vas a acercarte más a Dios. Y vas a recibir de Dios las cosas que vamos a ver ahora, que es donde te conduce el temor de Dios. Vamos a ver lo que dice en Proverbios 1:7. Proverbios 1, capítulo 1, versículo 7. Que fue el texto que Giovanni trajo. ¿Puedo leer los dos? Sí. Voy a leer primero el de ustedes, Reina Valera, y después el mío. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, en la otra versión, dice, lo primero que hay que hacer para empezar a ser sabio es honrar al Señor. Solo los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Amén. Así que como bien trajo, el principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. Así que primeramente el otro texto abarca de qué es el temor de Dios como tal: aborrecer el mal. Ahora, si yo aborrezco ese mal, esto es lo que va a ocurrir, o por consecuencia buena, dice aquí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que al yo aborrecer el mal y aborrecer todo lo que Dios aborrece y me acerco a Él, lo primero que comienzo a experimentar es sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque en este conocimiento de Dios voy a empezar a conocerlo a Él más profundamente. Voy a empezar a disfrutar de una comunión profunda con Él. Voy a empezar a tener una relación más íntima con Él. Y ahí, ¿verdad? Hay un ejemplo que puedo dar. Mientras más tú compartes con una persona, ¿qué empieza a ocurrirle a la persona? Si yo hago una amistad con alguien y comenzamos una amistad y esa amistad profundiza y comienzo a compartir más y más con esa persona, ¿qué se supone o qué es lo que se va a reflejar en mí después del tiempo? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Una similitud entre ambos. Yo no sé si alguna vez le ha pasado que cuando, vamos a poner, si tú empiezas una relación con alguien que tenga un acento bien fuerte, o una persona que le gusten ciertas cosas, ¿verdad? Hablando de cosas sanas, no cosas del mundo. Y de repente, mientras más tú compartas con esa persona, vas a ver que poco a poco se te va a escuchar como que un acento en la voz, en ciertas palabras. Y vas a decir, óyeme, pero como que tengo un acento, se me está saliendo el acento de fulana o de fulano, ¿qué pasó aquí? O si no, de la manera que esa persona se mueve y se conduce, poco a poco vas a ver que vas a comenzar a hacer unos gestos similares,
vas a comenzar a tener ciertos gustos similares. Puede que esa persona te diga, mira, ¿has probado esto? Y tú digas, no, nunca lo he probado, y te lo dé, y tú lo pruebes y digas, ay, qué rico. Y luego comiences a comer eso. Empiezas a asimilarte más a esa persona mientras más profundiza esa relación. Sea en el tono, sea de la manera que habla, sea con un acento, sea con cosas que empiecen a tener en común. Mientras más profundizas con una persona, como que más va a asimilarse, o la persona viceversa puede también asimilarse a ti. Así que si yo empiezo a aborrecer el mal y yo entro en lo que es eso y ese temor de Jehová, yo lo tengo, eso me va a causar a mí aborrecer el mal y por consecuencia buena me voy a acercar más a Él. Y si me acerco más a Dios, ¿qué se supone que se comience a reflejar en mi vida? ¿Ah? No te oigo. Su carácter se va a empezar a reflejar en mí. Su forma de ser, su forma de hablar, su forma de tratar con diferentes asuntos, su forma de conducirte va a asemejarse a aquel de Cristo, de Dios. ¿Estamos entendiendo, verdad? Y si no lo entiende, pues me avisa y lo podemos explicar de otra manera. Porque es necesario que entendamos lo que es el temor de Dios para poder perfeccionar esa santidad en ese temor. Porque mientras más yo me acerque a Él, más voy a reflejarlo a Él. Por eso es que Jesús nos dijo, el que dice que permanece en Él debe andar como ¿quién? Como Él anduvo. Es posible. Porque humanamente pasa, cuanto más con Dios, que el Espíritu Santo mora dentro de cada creyente que ha tenido la experiencia de salvación y que es templo del Espíritu Santo, cuánto más no se va a reflejar el carácter de Cristo en tu vida. El fruto del Espíritu se va a comenzar a reflejar en tu vida. Ahora vamos a ver lo que dice en Proverbios. Tachira, te di uno nada más, ¿verdad? Ese, el próximo es de Elian. ¿Cuál es? ¿El 14 o el 15? El 14. El de Elian es el 14, 26 al 27. Amén. Hermana Lian, ¿qué usted entiende sobre lo que está hablando sobre el temor de Dios o el temor de Jehová? Hablando de lo que ocurre cuando nosotros entramos o comenzamos a conducirnos en ese temor de Jehová. Bueno, te dice que básicamente es la fuerte confianza, quiere decir que mientras más tú entras en ese temor, en esa relación, en ese amar lo que la y aborrecer lo que la aborrece, más íntimo, más intimidad tú estás con él, y eso es lo que hace la confianza. Va a poner una fuerte confianza, no dice una confianza, dice una fuerte confianza. Y dice la esperanza, y esperanza tendrá sus hijos. ¿Por qué? Porque tú estás en esa relación y esa relación te va a ir dando no solamente confianza, sino esperanza. Y también el 27 dice el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los casos de la muerte. Quiere decir que mientras más tú entres en esa relación, mientras más tú haces lo que la muerte, mientras más tú rezas lo que la muerte, mientras más tú tienes esa reverencia, ese temor hacia él, tú te vas a ir apartando, y entonces quiere decir que los lazos de la muerte no te van a poder atrapar, porque tú estás en ese seguro lugar con el Señor, en esa confianza, en esa relación, en esa fuerza que Él te está protegiendo, y tú te estás apartando de lo que es la relación. Amén. Amén. Miren esto, hermano. El temor de Jehová es a aborrecer el mal. Y el primer texto
o el que leyó Táchira, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Por qué? Por lo que estamos leyendo ahora. El temor de Jehová, en el temor de Jehová está la fuerte confianza. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, aleluya. Gloria a Dios. Para apartarse de los lazos de la muerte. La hermana Lian lo explicó perfecto. Así que estamos hablando de lo que es el temor de Jehová y lo que va a ocasionar ese temor de Jehová en nosotros a medida que nosotros nos conduzcamos en ese temor de Jehová. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Es el principio de la sabiduría porque voy a entrar en una relación íntima, entrañable, familiar con esa persona. Y ese temor me va a llevar a esa confianza fuerte en el Señor, donde no solamente esperanza tienen sus hijos, sino que es un manantial de vida, la cual va a brotar vida eterna. Y es manantial de vida para apartarse del lazo de la muerte. Para apartarse de todo aquello que te tira lazo el diablo, para hacerte caer y llevarte a pecar y llevarte a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Entendiendo, hermanos, lo que está hablando aquí de lo que es el temor de Dios. Y dice en Proverbios capítulo 9, versículo 10. Este no se lo di a nadie, este lo puedo leer yo porque son varios. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero dice, y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Entendiendo lo que está hablando aquí. Conocimiento del Santísimo. Cuando habla de conocimiento, ¿de qué se refiere? ¿Conocimiento que yo tengo de la palabra nada más? ¿De qué, hermana? De una relación. Cuando uno conoce a alguien, es porque tiene una relación. De esto mismo hablaba yo con mi hija esta mañana, con Victoria, que ella me estaba haciendo unas preguntas. Yo le dije, cuando uno conoce a Dios, es porque tiene una relación con Dios. No es lo mismo conocer a Dios que conocer de Dios. Conocer de Dios, muchas personas conocen de Dios. Aún inconversos conocen de Dios, porque saben que hay un Dios, aunque no lo conocen, no saben quién es, no saben cómo es, pero aún las personas que están afuera, al ver la naturaleza, al ver todo lo que fue creado, creen en alguien que es supremo que ellos. Pero dice aquí, hablando del conocimiento del Dios, del Santo de Israel, dice, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hablando de ese conocimiento experimental que tienes cuando tú experimentas una relación con una persona, y también conocimiento teórico, porque el conocimiento teórico de la palabra tú lo llevas a la experiencia para vivir la palabra de Dios. Se supone que el conocimiento de la palabra, para nosotros movernos en obediencia, en fe a esta palabra, es para que lo llevemos nosotros a la experiencia, para que vivamos la palabra de Dios. Ustedes me están siguiendo, ¿verdad? No es que yo lo lleve, no es que simplemente yo le diga, sí, Señor, dame experiencias, amén. Él lo va a hacer para marcar y afirmar la vida del creyente. Pero se supone que si yo me muevo en fe, en obediencia a la palabra, esto me va a llevar a mí a experimentar lo que dice la palabra, moviéndome en fe, y por ende estoy viviendo lo que dice la palabra de Dios. Estoy experimentándolo en mi vida. No solamente leyendo lo de un libro, sino que me muevo en eso y lo experimento. Y mientras yo haga eso, el Espíritu Santo continúa dándote experiencias individual, personal, para afirmar esa relación individual que cada uno tiene con el Señor.
sea por sueños, sea por experiencia, sea de la manera que Él quiera, porque Él hace como Él quiere. Pero eso te va a llevar a ti, Él te va a llevar a experiencias que te van a marcar. Y te va a llevar a vivir la palabra de Dios, a afirmarte. Porque estamos hablando, hermano, de lo que es el temor de Dios. Porque si yo tengo que perfeccionar la santidad en el temor de Dios, yo necesito entender a cabalidad lo que es el temor de Dios para entonces saber cómo perfeccionar la santidad. Y nos habíamos quedado en 1 de Juan que nos dice cómo. Esas son instrucciones que el Señor nos está dando de cómo. Y esas instrucciones nos van a llevar a esa comunión que estamos hablando ahora, al conocimiento del Santo, al conocimiento de Dios, tanto teórico como experimental. ¿Quién tenía el otro texto? ¿Yo? ¿Era tú? Amén. Vamos a ver lo que dice en Proverbios 15, versículo 33. Dice Proverbios 15:33, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. Porque en el texto anterior le estaba hablando de lo que aborrece Dios, y Él aborrece la soberbia, Él aborrece el orgullo, la altivez. Pero aquí dice que honra precede a la humildad. La humildad es totalmente contrario a la soberbia, totalmente contrario al orgullo. El Señor honra, esa honra precede la humildad. Y dice, el temor de Jehová es enseñanza y sabiduría. Enseñanza porque es el mismo Espíritu Santo que nos va a enseñar quién es Él, quién es Dios. Nos va a llevar a ese conocimiento del Santísimo, nos va a llevar a esa experiencia, a esa comunión íntima, nos va a llevar a eso. El temor de Jehová es vital en la vida del creyente, porque un creyente que no teme a Jehová, ¿qué dice en el Salmo 25:14? Que la comunión íntima con Jehová es ¿con quién? Con los que le temen, y a ellos le hará conocer su pacto. La comunión superficial va a ser con aquellos que no temen a Jehová, que no aborrecen el mal, que le gustan las cosas de Dios, pero no sienten ese aborrecimiento hacia las cosas del mal. Pero la comunión íntima, la íntima profunda que te lleva a ese conocimiento que Dios quiere, que nosotros entremos en esa comunión íntima, profunda, entrañable, es con los que temen a Jehová. Por eso es que esa santidad, hermano, se perfecciona en ese temor. Porque ese temor te va a llevar a ti a moverte como Él quiere, a moverte conforme a su palabra, a aborrecer lo que Él aborrece, y te vas a mover como Él quiere, y te vas a acercar a Él, y vas a perfeccionarte. ¿Por qué Él te va a perfeccionar? Porque entonces vas a ir reflejando a Cristo en tu vida, que es lo que estamos hablando, que lo que significa santidad. Es un estilo de vida como Cristo vivió. Es un estilo de vida conforme a la palabra de Dios. Es mi forma de vivir. No es algo que yo quiera o decida si quiero o no. Bueno, nosotros tenemos libre albedrío, decidimos si sí o si no. Sino que es tan importante, es necesario y es vital para la vida del creyente. Porque un creyente que no teme a Dios no va a entrar en esa comunión íntima con Jehová. Y vamos a ver también lo que dice. No, eso eran los textos. Está bien. Déjame ver si pensaba que había otro más. Sí, perdón, 22:4. Proverbios 22:4. Esto es lo que la persona
va a disfrutar la persona que se conduce en ese temor de Jehová, en ese temor de Dios. Dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Y cuando habla de remuneración es recompensa. ¿Ah? No, que era eso. Ajá, eso es recompensa. Así que la recompensa de cada uno es riqueza, honra y vida, porque es la recompensa de la humildad y del temor de Jehová. Porque Cristo lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde ¿de qué? De corazón. Soy manso y humilde de espíritu. Así que si aprendemos de él, que él era una persona humilde y mansa, y si aprendemos de él en lo que es el temor de Dios, mire todas las cosas que son esa recompensa, sabiduría, inteligencia, conocimiento del santo, esa experiencia, esa comunión íntima, y riqueza, honra y vida eterna, honra, porque el Señor se encargará de honrarte. Riquezas, porque Él nos dará esas cosas que conforme a sus riquezas en gloria. Y también te prosperará materialmente. Porque todos los siervos de Dios que se conducían, Dios los prosperaba también materialmente. Porque entiende que tienen unas necesidades aquí. Y no solamente les suplía, pero también los prosperaba en todo lo que ellos hacían. Y tenían en abundancia. Porque estamos en la parte que dice perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando ese estilo de vida. Perfeccionando lo que es el ser apartado, perfeccionando esa santidad en el temor de nuestro Dios. Y el temor de Dios es aborrecer el mal. Y estamos en Primera de Juan, en el capítulo 2, y si alguno quiere abarcar hasta ahora lo que han entendido sobre lo que estamos hablando en este capítulo 2. Primera de Juan. ¿Qué hemos hablado, hermano Misael? ¿O qué hemos aprendido de la palabra? Primera de Juan, ¿qué? Capítulo 2. Del versículo del 3 en adelante. Estamos ahora en el 9, pero del 3 al 5 o del 3 al 6. Te voy a ayudar. El temor de Jehová te lleva ¿a qué? Al conocimiento de qué? Del Santo, ¿verdad? Del Santísimo. Y aquí dice en el versículo 3, ¿cómo dice? Hemos visto y oído eso se anunciamos. No, el versículo 2, capítulo 2, versículo 3. El capítulo 2.
en esto sabemos que nosotros qué. ¿En qué? Guardar sus mandamientos. Amén. Así que el temor de Dios me va a llevar a mí al conocimiento del Santísimo. Me va a llevar a mí a ese conocimiento experimental, a ese conocimiento íntimo de Dios, a esa comunión íntima con nuestro Dios. Y aquí Él está hablando de cuáles son esas evidencias de esa comunión. Y dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y en Juan capítulo 15, lo voy a leer. Dice, como del 9 al 11 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y también el Señor dijo que si nosotros guardamos su palabra, seremos que verdaderamente su. ¿Y qué es un discípulo? Amén. Están ahí, mira. Un seguidor, alguien que aprende de un maestro o como un alumno, un estudiante. Y si nosotros estamos aprendiendo de nuestro maestro por excelencia, se supone, ¿verdad?, que si nosotros permanecemos en él, seremos verdaderamente sus discípulos. Vamos a poder caminar como él caminó, porque estamos aprendiendo. ¿Y uno aprende para qué? Para hacerlo, para ejercerlo. Porque yo no me voy yo no quiero aprender a hacer algo para no hacerlo, para tirarlo a un lado. Si yo me dedico a aprender a hacer algo es porque quiero saber cómo hacerlo para poder hacerlo, ¿verdad? Pero si uno aprende a hacer algo, ¿para qué te sirve si lo dejas a un lado? Si tienes algún conocimiento o sabes cómo hacer algo, si lo dejas a un lado, ¿de qué te sirve? Materialmente hablando, ¿verdad? Pero si tú aprendes a hacer algo, pero lo haces, entonces te es útil esa información, te es útil lo que aprendiste a hacer, porque te va a llevar a ti, ¿verdad?, a recibir algo o hacer algo que quieres hacer. O si es cocinar, te va a llevar a ti a hacer algo que te va a agradar, no solamente para ti, pero para otros también, porque lo vas a disfrutar, te va a llevar a ese disfrute de lo que estás haciendo. Entonces, aquí él dice que si nosotros en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y él dice en Juan también que si nosotros permanecemos en él, seremos verdaderamente sus discípulos. Y él estaba hablando en Juan 15, del 10 al 4, de cómo debemos permanecer en él. Porque si permanecemos en él, el amor del Padre permanece en nosotros, que permanezcamos en ese amor. Que haya esa permanencia. Y habíamos hablado de permanencia, de mantenerse sin cambiar. De mantenerse, persistir o estar. Por eso es que dice, si alguno está actualmente en quién, en Cristo, es que nueva criatura es. Lo viejo ha pasado y lo nuevo ha llegado. Parafraseando, ¿verdad? Pero dice, si alguno está en Cristo. ¿Y por qué dice nueva criatura es si cada persona que viene a Cristo arrepentido recibe una nueva vida? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quiere decir que si alguno está permaneciendo en Cristo, es nueva criatura. Pero nosotros recibimos una nueva vida cuando vinimos a Cristo arrepentidos. Hermana Lian, ¿por qué dice eso? Con ese temor de Jehová, con esa intimidad, cuando ellos
esa nueva criatura no va a tener el crecimiento que necesita, ese desarrollo que se necesita para, ¿verdad? Para mantenerse saludable, nutrido, creciendo, fuerte y demostrando y permaneciendo, ¿verdad? Y haciendo el carácter, reflejando el carácter de Cristo. Y si tú no haces todas esas cosas, pues esa nueva criatura no va a crecer y puede llegar a un punto hasta que pues, puede morir, porque si tú no lo alimentas, es como un bebé, si tú no lo alimentas, si tú le das los nutrientes y lo que necesita, pues ese bebé va a morir porque por desnutrición. Así mismo, ¿no? Amén. Ajá. Una criatura también es una nueva criatura, y la nueva criatura también es capaz de servir a Dios, capaz de vencer el pecado, capaz de seguir la palabra, y es capaz también, y es capaz de vencer al mundo. Como se dice, no dice el texto, pero sí, yo no lo hice porque recibiste esa nueva criatura. La nueva criatura que está basada en pecado y en todas esas cosas, que sigue ahí, pero la nueva criatura es capaz de suprimirla y de vencerla. Amén. Así que estamos hablando de, vamos a hacer un paréntesis para hablar de este texto, porque es primordial y es interesante, como bien trajeron los hermanos. ¿Por qué dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Porque estamos hablando de reflejar aquí en nuestra vida a Cristo. Estamos hablando de seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y estamos hablando de cómo perfeccionar esa santidad en el temor de Dios. Y ese temor de Dios nos va a llevar, nos va a conducir a esa comunión íntima con el Señor. Y la evidencia de esa comunión íntima es en que guardar su palabra. Y el Señor nos dice que si nosotros permanecemos en Él, el amor del Padre permanece en nosotros, que permanezcamos en ese amor. Pero también nos dice que si nosotros permanecemos en Él, seremos verdaderamente, si guardamos sus mandamientos, seremos verdaderamente sus discípulos. Vamos a aprender de Él para poder andar como Él anduvo. Porque aquí en Primera de Juan, en el versículo 6, dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y de eso estamos hablando ahora, cómo Él anduvo. Pero también estamos hablando de si alguno está actualmente en Cristo, porque dice que el permanecer es mantenerse sin cambiar, y no dice estaba o estará, sino está. Quiere decir que esa palabra es clave porque es algo continuo. Porque no es que estarás, no es que estuviste, sino que estás. En Cristo, nueva criatura es. Lo viejo pasó y lo nuevo ha llegado. Pero si nosotros vinimos a Cristo arrepentidos, se nos imparte esa nueva vida. Y Él dice, nueva criatura es, si alguno está en Cristo. Tiene uno que ir perfeccionándose cada día más y más. Amén. O sea, olvidándose de todo lo viejo, de todo el pecado. Y perfeccionándose uno cada día más. Para poder decir que está en Cristo. Nueva criatura es. Tiene que seguir siendo nueva criatura. No puede cambiar, al contrario, tiene que cada día ir renovando uno la vida cristiana. Amén, y es importante. Y mantenerse uno firme en la palabra. Amén, porque eso mismo es lo que estamos hablando, hermano Julio, el permanecer, el mantenerse sin cambiar, firme. Porque dice que el sinónimo de permanecer es persistir y es estar actualmente. Y si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Ajá, hermano Misael. No, es que como estaba diciendo, también se va a ver ese cambio, o sea, se va a ver esa transformación, se puede decir. Amén. Y es parte importante, porque si estamos hablando de un estilo de vida, si estamos hablando de la forma que se supone que el creyente viva su vida, como bien abarcaron cada uno, si alguno está en Cristo, si alguno está permaneciendo en Cristo, si alguno está actualmente en Él, se va a reflejar esa vida de Cristo. Y como bien trajeron los hermanos, nosotros recibimos una nueva vida, eso sí es una verdad.
Pero esa nueva vida necesita un desarrollo, un crecimiento. Y esa nueva vida que se nos impartió tiene el prototipo de Cristo Jesús. Aunque sí tenemos esa naturaleza caída y ese pecado, tenemos una nueva vida, que era lo que estaba abarcando Giovanni. Esa nueva vida tiene el prototipo, tiene la imagen, es perfecta, tiene la capacidad y la mente de Cristo. Así que estamos bien equipados para poder caminar y andar y conducirnos como Cristo. Ajá, hermano. Esa nueva vida, como dice usted, tenemos que cuidarla bien, cuidarla. Con temor y temblor. Porque hay un mundo afuera que nos está señalando, nos está velando, a cogernos en cualquier cosa que nosotros fallemos. Eso es así. Y está el dicho de los inconversos, está el dicho, y esto es que dice que es cristiano. De todo eso tenemos nosotros que cuidarnos. Sí, porque tenemos una gran nube de testigos. Que cuidarnos mucho del mundo, que nos está hablando para acusarnos. Amén. Y estamos hablando de cómo cuidar esa nueva vida, de cómo caminar en esa santidad, de cómo reflejar a Cristo en nuestras vidas. Por eso dice, nueva criatura es, porque si tú permaneces en Cristo, si tú permaneces en su palabra, y como habíamos hablado al comienzo del estudio, cuando uno entra en esa comunión, en esa relación íntima, vas a ir reflejando a esa persona, vas a ir asimilándote a esa persona, vas a ir entrando más profundamente en esa comunión y vas a ir entonces reflejando, hablando como esa persona, conduciéndote como esa persona, porque estás guardando su palabra. Y no te van a ver a ti, sino que van a ver a Cristo en ti. Van a ver esa nueva vida que tiene la imagen, el prototipo, la capacidad de caminar como Cristo caminó. Van a ver esa nueva vida en ti. No la vieja criatura, sino que la nueva vida es lo que van a ver. Y por eso es que eres una nueva criatura. Porque todo lo viejo va a ir pasando en ti, porque te vas moviendo en eso que el Señor estableció en su palabra. Todo eso que está arraigado lo vas a ir desechando y vas a ir caminando como Cristo quiere que tú camines en su palabra. Vamos a reflejarlo a Él en nuestra vida. Vamos a ir reflejando su carácter y se va a ver el fruto del Espíritu en nosotros. Se va a ver esa mansedumbre, se va a ver esa paz, se va a ver la humildad, se va a ver esa benignidad, se va a ver esa bondad, se va a ver la compasión de Cristo, se va a ver el amor de Cristo, se va a ver todo de Cristo en tu vida. Esto es algo grande, hermano, y que está, mira, a nuestro alcance. Solamente tenemos que movernos en guardar su palabra, y todo eso lo vamos a adquirir por ese conocimiento, por esa inteligencia, por esa sabiduría que conduce el temor de Jehová, que conduce el aborrecer el mal, el aborrecer todo lo que el mundo quiere traer, todo lo que está afuera, todo el mal, toda la corrupción, toda soberbia, todo lo que Dios aborrece, aborrecerlo. Ahí vamos a perfeccionar esa santidad. Vamos a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Vamos a perfeccionar esa santidad en ese temor, porque ese es el temor que nos conduce, nos lleva a esto, a esta comunión. Y por eso también hablando, ¿verdad? Porque la hermana dijo que recibimos la nueva vida como un bebé. Y ese bebé hay que cuidarlo, hay que nutrirlo. También está la referencia en Juan 15 de la vid y el pámpano, de cómo la vid produce todos los nutrientes que necesite para que el pámpano dé el fruto que tenga que dar. Y la voluntad de Dios es que llevemos mucho fruto, no un poquito. Esa permanencia es lo que nos va a llevar a eso. Es lo que nos va a llevar a dar ese mucho fruto que Dios ya tiene establecido, que quiere que tú des. Pero también, hablando de un recién nacido, como el ejemplo que trajo nuestra hermana Lian, es en 1 de Pedro capítulo 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias,
y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la que la leche espiritual no adulterada. ¿Y qué es la leche espiritual no adulterada? ¿La qué? La sana doctrina, la palabra de Dios tal y como está. Porque al comienzo recibimos esa leche, pero a medida que vamos madurando y creciendo, se convierte en vianda. A mí me encanta la vianda. Con bacalao. Así que se convierte en vianda para nosotros. Aleluya, ¿verdad? Nos gozamos porque el Señor nos da esa vianda espiritual. Así que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La sana escritura, la sana doctrina, tal y como el Espíritu Santo la escribió. No adulterada, no cambiada, no como los demás quieren, sino como Cristo quiere, como el Espíritu Santo lo escribió. Debemos desearla como niños recién nacidos. Y yo me acuerdo que cuando Lilia nació, ¿verdad? Ella lo que hacía era llorar y gritar y llorar y gritar para que la mamá la amamantara y le diera esa leche. También Natanael cuando nació, y mira, Natanael todavía llora así, imagínate. No sé de línea porque, ¿verdad? No viven conmigo, pero me imagino que sí. Natanael lo que hace es gritar y gritar y gritar hasta que le den ¿qué? La leche. Hasta que no le den el bibí, ese nene no deja de llorar. Y eso se escucha en la casa entera. ¿Por qué? Porque así debemos desearlo, anhelarlo como niño recién nacido. ¿Sabes qué? Ese niño y esta niña me ayudaron y me confrontaron, porque aunque ellos estaban llorando para leche material, cada vez que yo escuchaba el lloro de ellos, me venía este texto a la mente. Cada vez que ellos lloraban y abrían la boca a gritar, porque deseaban esa leche, me venía este texto y yo decía, así es como debemos desear la palabra del Señor. Que sea lo único, que hasta que no nos den esta palabra, que hasta que no nos metamos en la palabra, no dejemos de gritar y llorar y patear espiritualmente. Sí, hermano, usted más que nadie sabe que Natanael, hasta que tú no le dejes el vivir. Así debemos desear esta palabra, desear la sana doctrina, desear la palabra tal y como Él lo hizo. Porque así, dice aquí, para que por ella, por esta palabra sana, sin contaminación, no adulterada, crezcas ¿para qué? Para salvación. Para mantener esa salvación, para mantener esa vida espiritual que se te dio, para mantenerte nutriéndote, para mantenerte firme y permanecer y no cambiar. Por esta palabra es que vamos a crecer y madurar y desarrollar, como dijo la hermana Lian, para entonces poder estar en Cristo y ser esa nueva criatura que Él quiere que seamos, para que podamos perfeccionar esta santidad en el temor de Dios, para que podamos conducirnos en el temor de Dios y eso nos lleve a esa comunión íntima con Jehová y que nos lleve a esa comunión inquebrantable con Él. Y eso nos lleve a reflejar a Cristo en nuestras vidas. Esta mañana no pudimos tocar lo que es aborrecer, pero el Señor sabe el por qué y para qué. Así que vamos a entender que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Que el temor de Dios es aborrecer el mal. Es aborrecer la soberbia, es aborrecer el mal, es aborrecer, vamos a ver nuevamente para concluir lo que dice en Proverbio, ¿quién tenía el texto 15? No, Misael creo que era. El 8, Lian lo tenía entonces creo. Misael, ese mismo, Misael. Misael, si puedes volver a leer Proverbio 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Amén. El temor de Jehová es aborrecer el mal.
el mal, y dice, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Eso es el temor de Dios. Aborrecer el mal. Y aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Una boca perversa es una boca mentirosa, una lengua mentirosa. Que aunque diga una mentirita blanca, porque le dan colores ahora para salirse de un apuro, es una mentira. Y eso lo aborrece el Señor. Toda mentira es abominación ante Dios. Es abominable. Lo dice en Proverbios. 7 cosas abomina, y la lengua mentirosa y el que levanta falso testimonio, eso abomina Dios. Aborrecer el mal y el mal camino. Ese es el temor de Dios. Eso es lo que nos va a llevar a nosotros a perfeccionar esa santidad en el temor de Dios. Amén. Y la semana que viene, si el Señor nos permite, continuaremos lo que es aborrecer. Y lo que habla en cuanto a Primera de Juan, porque aquí está hablando de lo que es el temor de Dios como tal, y aborrecer el mal. Pero estamos estudiando en Juan lo que es el aborrecer al hermano. Amén. ¿Y qué es lo que nos va a llevar el aborrecer a nuestro hermano? Amén. Así que el Señor les continúe bendiciendo, y el hermano que estaba dirigiendo.